Comenzar con Andrés. Andrés, dime 5 características de la parte proximal. Tiene cuello muy grueso, Pero muestra unas. cabeza, Ajá. cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquinte, trocante mayor, trocante menor. Ya, 5 te dije, no te pases también. 5 en la parte distal. ¿Lo puedo agarrar? Sí, ya. Cóndilo, surco, zona intercondilia, Ujú. epicóndilo. Ok, ¿Qué hay que entonces no, tampoco tan por aquí. 2 cóndilos, una zona intercondilia. Aquí tenemos unos epicóndilos, bueno, estaba otro epicóndilo estaba también. Y tenemos que en la cara posterior pertenece la línea áspera con 2 labios, interno y externo, y el interno es discontinuo, porque ahí pasan los vasos femorales, la arteria femoral y la vena femoral, a continuación hacia la poplitea o la poplitea a la femoral, que las líneas de separación de la línea áspera hacia arriba forman la cresta de glúteo mayor y forman la línea esquiroidea, y entre las dos la línea pectínea, y hacia abajo la cresta supracondília interna termina en un remate que se conoce como tubérculo del tercer aductor, y la línea de hacia afuera es cresta supracondília externa, que delimita una zona triangular abajo que se llama triángulo popliteo. El fémur es el hueso más largo del cuerpo, presenta normalmente una distancia que multiplicada por 4 nos da la talla corporal aproximada. Presenta para sus estudios científicos aproximada con cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, SAI, superantero interna, SAME, superantero medial, un trocánter mayor, un trocánter menor, 2 líneas, anterior y posterior, línea oblicua, línea intertrocánter anterior, línea intertrocánter posterior. El trocánter menor tiene una forma de C, y en la desde arriba, con una parte anterior para el glúteo menor, una cresta para el glúteo mediano, y una parte posterior para el glúteo mayor que se completa con esta parte que es la cresta del glúteo mayor, o tercer trocánter, que es la línea externa de separación de la línea áspera en sentido craneal o cefálico. Una depresión o fobia donde un ligamento redondo que va a una arteria que nutre a la cabeza femoral, que cuando se sale hacia adelante, la sección anterior, o se sale hacia atrás, la sección posterior se rompe el ligamento y queda vascular y se puede morir la cabeza femoral y se necesita una prótesis de hostilidad. De ese trocánter mayor tenemos el trocánter menor donde se inserta el psoas ilíaco, y entre los dos existe una línea pectínea donde se inserta el pectíneo, y hacia abajo, cóndilo, zona intercondilia, epicóndilo, el remate de las crestas supracondilias interna y externa, y hacia adelante 2 líneas imaginarias que parten del trocánter mayor al extremo anterior del cóndilo externo, del trocánter menor al extremo anterior del cóndilo interno, que delimita la cara anterior de la posterior, subdividida en posteromedial, posterolateral, cuartas caras superior e inferior. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno, ahorita vamos a ver el cúbito, la tibia, y vamos a ver entonces cómo se articula y qué partes tiene. Primero el objetivo. En la tibia, para que no han visto nada ustedes, porque vamos a marcarlo. En la tibia existe normalmente una línea oblicua en la parte posterior. Esta línea es la línea oblicua del sóleo, que es el sitio donde se origina el músculo sóleo, que es solo y único, sóleo. ¿Está bien? Y aquí normalmente aparece una cresta que está clarísima. Y que esta cresta lo único que está haciendo es dividir, ¿verdad?, la cara posterior, ¿verdad?, en 2 partes, una posteromedial y una posterolateral. Pero existe un agujero enorme, que es el agujero nutricio más grande, que está aquí. Entonces son 3 características que tiene la cara posterior. 1, la línea oblicua del sóleo, la cresta ósea vertical y el agujero nutricio más grande como 3 características de la cara posterior de la tibia. ¿Sí quedó claro? Línea oblicua del sóleo, cresta ósea vertical y el agujero nutricio más grande, que es este que está aquí. ¿Correcto? ¿Está bien? En la cara anterior de la tibia vamos a encontrar la tuberosidad anterior de la tibia, ¿correcto? Tuberosidad anterior de la tibia. Y si nosotros vamos palpando la cara interna de la tibia, es subcutánea, ¿correcto? Excepto en la parte superior,
donde iban a haber 3 tendones que estaban acá. ¿Cuáles eran? El semitendinoso, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Correcto. Entonces el sartorio, aquí arriba, viene en esta proyección, y luego venía otro, y luego venía otro, haciendo prácticamente debajo de ellos una bolsa serosa de la pata de ganso, sarris, sartorio, recto interno y semitendinoso. ¿Está bien? Esto que está acá abajo es lo que se llama tobillo o malleolo interno. ¿Está bien? Y de la misma forma por fuera existe un tobillo externo o malleolo externo, que son los 2 tobillos que tenemos ahí abajo. ¿Está bien? Malleolo interno de la tibia, malleolo externo del peroné. ¿Está bien? Malleolo. Malleolo. La parte proximal de esta tibia presenta la parte más ancha, que son cóndilos aplanados, ¿correcto? Cóndilos tibiales, que van a recibir a los cóndilos femorales en una articulación de la rodilla, de una doble condilartrosis, cóndilos del fémur, cóndilos de la tibia. Desde el punto de vista estructural es una doble condilartrosis, pero esto nada más tiene movimiento hacia acá atrás o hacia acá adelante en lo que es la flexión o la extensión de la rodilla. ¿Está bien? La flexión estará dada por los músculos isquiotibiales. ¿Cuáles eran esos? El bíceps. Bíceps, es bíceps femoral, semimembrano, semitendinoso, y la extensión de esta rodilla estará dada por el recto anterior del cuádriceps. ¿Está bien? Que es el músculo más potente para extender la rodilla, aunado con su vasto lateral, su vasto intermedio y su vasto medial. ¿Ok? Bueno, 2 cóndilos aplanados, ¿verdad? Que van a tener aquí a lo que son los meniscos, que constantemente se van a lesionar en el fútbol, los meniscos que están aquí, ¿correcto? En donde en esos meniscos vamos a encontrar un hemotécnico francés que dice, gracias. Este, por ejemplo, ¿qué letra es? C. C, ¿verdad? Y este que está acá es una O. Y el hemotécnico francés dice OE, sí. ¿Sí? Que el externo en forma de O y el interno en forma de C. OE, sí. ¿Está bien? De tal manera que este se come a este, que es el más grande. ¿Está bien? Este es el menisco interno en forma de C, como si fuera un Pac-Man. ¿Sí? Y esto es el externo en forma de O. ¿Ya quedó? Aquí van a estar los meniscos, que son cartílagos articulares. Esta C y esta O pertenece a los meniscos. Pero entre este y esto existe esto que tiene punta, que se llama espina tibial. Cóndilo, zona intercondiliar. ¿Está bien? Y en la espina tibial existe una zona lisa acá y una zona lisa acá, que es para el origen de unos ligamentos cruzados. Vamos a ponerlo aquí, perdón. Deben pagar hasta por esto. Vean ustedes cómo está. Una parte verde adelante y una parte verde atrás para el origen de los ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, que también con frecuencia se fracturan, o sea, se rompen, perdón, en los movimientos bruscos del fútbol. ¿Está bien? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. ¿Está bien? Como es cruzado, fíjense, el anterior se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera, y su hemotécnico es apex, nace de la parte anterior y se va a la región postero externa. ¿Está bien? El posterior nace de la región posterior de la zona intercondilia, ¿sí? Y se proyecta hacia adelante y adentro, y este se llama PAI, la P de posterior y ahí anterinterno. O sea que de los 2 ligamentos cruzados que están aquí, ¿correcto? El anterior, su hemotécnico es apex, el posterior es PAI, y su nomenclatura depende de su origen en la zona intercondilia. O sea, el que nace adelante es el anterior y el que nace por atrás es el posterior. El anterior es apex y el posterior es PAI. ¿Correcto?
Aquí tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, en donde se va a insertar el cuádriceps. La parte distal entre la rótula y la tibia, que mide 7.5, se llama ligamento rotuliano. ¿Está bien? Yo ya dije cosas esporádicas ahorita. Lo voy a volver a decir en forma esporádica y luego las voy a integrar todas. Cóndilo, menisco, zona intercondilia, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, tuberosidad anterior de la tibia. ¿Correcto? En la cara posterior inferior de lo que corresponde al cóndilo externo, en esta zona de acá, existe una carilla aquí plana para recibir a la cabeza del peroné, que viene siendo una articulación tibio-peronea superior proximal, porque el peroné también se va a articular acá, idéntico como el radio del cúbito, que tenían dos articulaciones, radio cubital superior y radio cubital inferior, proximal y distal. Tibio-peronea superior proximal, tibio-peronea inferior o distal. ¿Ya quedó? ¿La parte posterior? ¿Ah? ¿La parte posterior? En la región posterior inferior del cóndilo externo. Posterior inferior, esta acá, la carilla. Posterior inferior del cóndilo externo. ¿Está bien? Esta parte de la diáfisis es exactamente igual, ¿sí?, a la mitad superior de la diáfisis humeral. Vamos a ver qué era eso, Dulce. La diáfisis humeral, ¿cómo está para su estudio? Bueno. Recuerda que había una cresta del troquín y una cresta del troquíter, cuya cresta del troquíter no llega hasta la parte inferior, nada más llega hasta la mitad superior. ¿Qué bordes y qué crestas tiene? ¿Qué bordes y qué caras tiene la mitad superior de la diáfisis? ¿Y qué bordes y qué caras tiene la mitad inferior? Interno, posterior. Ándale. Y los bordes, esas son las caras, interna, externa y posterior. Caras, pie, capié. Ok. ¿Y los bordes? Superior, no, laterales, superior, inferior. No, anterior, posterior, laterales. Anterior, interno y externo, ¿verdad? Bordes bella, bordes externo, interno y anterior. ¿Está bien? Pues es lo mismo que tiene esto. La diáfisis es triangular, presenta bordes y caras idénticos a la mitad superior de la diáfisis humeral. Su borde anterior, su borde interno, su borde externo, su cara interna, su cara externa, su cara posterior. Y ya vimos que la cara posterior es la línea oblicua del sóleo, la cresta ósea vertical y el agujero nutricio más grande. Y ya vimos que en la parte de la cara interna está sarris, los tres tendones que se insertan en esta región superior interna. ¿Cuáles eran? Sartorio recto interno y semitendinoso, correcto. Y en la cara externa, verá, en la región posterior inferior del cóndilo externo, una carilla, verá, lisa, para recibir a la cabeza del peroné en una articulación tibio-peronea superior o proximal. Esta, poca movilidad, sin desmosis o sin desmosis. ¿Está bien? Sin desmosis o sin desmosis. ¿Está bien? Muy bien, ahora voy a integrar todo el hueso. ¿Sí? Esto, antes de dictar, este hueso es el hueso largo, ¿verdad?, que pertenece al esqueleto de la pierna, que es el hueso interno, ¿de acuerdo? Es el único hueso de los dos que transmite el peso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transmite el peso para que podamos analizarlo? Venimos de aquí, acá, hasta que llegamos hasta L5, en donde lo poníamos así porque es más grande conforme más va hacia la columna para el soporte de peso. Luego esto pasaba de aquí a acá al estrecho superior de la pelvis, donde estaba acá el coxal y el coxal, y aquí normalmente está esta estructura, que es el fémur, y este fémur termina normalmente aquí con los cóndilos y acá la tibia, y la tibia normalmente aquí iba a estar sobre un hueso, y este hueso iba a estar sobre otro, y este hueso iba a estar sobre este, y este hueso sobre este, sobre este, sobre este. Bien, el peso va a venir de arriba hacia abajo en la columna, va a pasar por las líneas arqueadas del estrecho superior de la pelvis, aquello que se llamaba pisa púbica, ilíaca y sacra, ¿se acuerdan? Del estrecho superior de la pelvis. Sí. Entonces la transmisión venía acá y el 50% y el 50% iban a cada miembro inferior. Y esto venía a la proyección y luego bajaba directamente aquí.
y la transmisión viajaba directamente aquí. El peroné para nada transmite peso. Esto cae sobre el astrágalo. El astrágalo está sobre el calcáneo, ¿correcto? Y la transmisión del peso que venía a cada extremidad, la 50% va aquí y el 50% va a la cabeza del metatarso. Y entonces ya tenemos nosotros normalmente cómo el peso llega hasta el miembro inferior. 50% en el talón y 50% en la cabeza de lo que es el metatarso. Pero como son 5 metatarsianos, como son 5 metacarpianos, dice el Gordín, déjame el 50% a mí. Y el otro 50% de lo que va adelante, que se lo dividan entre ustedes 4, y por eso el primer ortejo es el más grueso, como ocurre en este dedo de acá arriba. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos esto, el peso viene en columna, ¿sí? Pelvis, fémur, tibia, astrágalo, calcáneo, cabeza del metatarso. Y de lo que viene acá adelante, la mitad de todo lo que viene acá adelante va al primer ortejo y la otra mitad se divide en los otros 4 dedos. ¿De acuerdo? Tibia, constituye un hueso largo. Sí, constituye un hueso largo que forma el esqueleto interno de la pierna. Presenta 2 articulaciones, una hacia arriba, que pertenece a la articulación de la rodilla, doble condilartrosis, un eje, solamente 2 movimientos, flexión y extensión, troquilartrosis o en bisagra o ínglimo. La parte distal se articula con el astrágalo en una articulación del tibio peroneo astragalina, porque por fuera está el peroné y acá abajo está el astrágalo. Es un hueso que presenta una epífisis proximal con cóndilo externo, cóndilo interno, zona intercondilia, espacios pre-espinoso, retroespinoso, para el origen de los ligamentos cruzados anterior y posterior. La inserción de los cartílagos semilunares o meniscos encima de cada cóndilo, y hacia adelante la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón del cuádriceps, y hacia la parte de atrás aparece una zona triangular donde se va a insertar un músculo que es el popliteo, ¿correcto? Y entonces la cara posterior queda dividida prácticamente en 2 zonas, que es posteromedial y posterolateral, en donde vamos a encontrar acá a un flexor, a un tibial y a otro flexor que ahorita vamos a ver, que se llama fletiflex, ¿sí? Flexor tibial de los dedos, tibial posterior que queda en medio y flexor peroneo propio del dedo gordo. Como son 2 huesos, tibia y peroné, hay 2 flexores para cada uno de ellos. ¿Cuál será el interno? De los flexores, ¿cuál será el interno? El tibial, el externo, el flexor peroneo, y en medio de los 2 tibial posterior, ¿correcto? Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Aquí arriba viene el músculo popliteo. ¿Y el sóleo en qué parte está? El sóleo de la línea obliqua del sóleo es abajo. Ok, debajo. ¿Sí? Pero lo que con el inicio de esto En la cara posterior. Pero Sí. ¿de qué parte? En la cara posterior de la tibia. ¿Pero de qué parte de qué dices? Pues la escrita posterior es dividida de... Ah, ok, hacia la parte medial. Perfeccionista, sí, lindo. Pero todo. ¿A cuántos centímetros? Ahí está. Muy bien. Pues esta es la inserción del popliteo. Esta es la inserción del popliteo. ¿Está bien? Se quita aquí de lo que es el cóndilo externo y viene con un músculo triangular que va a estar en el suelo del hueco popliteo, porque arriba está el triángulo popliteo y abajo está el músculo popliteo. Y aquí hacia adentro está el flexor tibial de los dedos y acá está el tibial posterior. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver todas las partes. A ver. Eduardo, le preguntamos a Eduardo. Aquí tenemos. Un cóndilo ¿Qué cóndilo? lateral. Este es el cóndilo medial, este es el cóndilo lateral. Es la zona intercondiliar. En donde se encuentra la espina tibial y la zona preespinosa y la zona retroespinosa. ¿Para quién? Para los ligadores cruzados anterior y posterior. Perfecto. Una zona que sobresale acá, que todo el mundo la puede tocar acá abajo. ¿Cuál será? Tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón
de cuádriceps, que en esta parte de la rótula para acá mide 7.5 y se llama ligamento rotuliano. ¿Está bien? Vamos a la cara posterior de esta tibia. Vemos la línea oblicua del sóleo, vemos a la cresta ósea vertical, vemos al agujero nutricio más grande, y por arriba está la inserción del popliteo, y por abajo y adentro el flexor tibial de los dedos, y por abajo y afuera el tibial posterior, y más afuera el flexor peroneo propio del dedo. Fletiflex. ¿Okay? La cara interna subcutánea, excepto en la parte superior, 3 músculos, 3 tendones, sarris, sartorio recto interno semitendinoso, ¿está bien? Y en la región posterior inferior del cóndilo externo, una carilla que recibe normalmente la cabeza del peroné en una articulación tibio-peronea superior craneal proximal, ¿está bien? Y una que está acá abajo que se llama tibio-peronea inferior distal caudal, ¿está bien? Y ellos prácticamente van a participar en una articulación de poca movilidad que se llama sindesmosis o sindesmosis. Y eso nos hace recordar casi fibrosas y sinoviales, en donde las fibrosas de la subsigón, ¿sí? Suturas, sindesmosis y gonfosis, ¿de acuerdo? Ya vimos el ejemplo de la sindesmosis o sindesmosis, articulaciones con muy poca motilidad, como son estas, ¿de acuerdo? Y ya tenemos que la parte distal de esta es idéntica al radio. ¿Qué tenía el radio? Rafael. Esa parte distal era en bordes, era un borde anterior, posterior, interoso. Eran 5 caras. La parte distal. una cara carpiana. Carpiana, anterior, posterior, medio y lateral. Y se llamaba Tarmélape, ¿está bien? Y él se llama Tarmélape, esa no nos cambió, Tarmela, ¿sí? El otro es Carmela, esta es tarsiana, medial, lateral, anterior y posterior, y ya estuvo, se acabó, ¿ya? Esta es Tarmela, es hermana menor de Carmela, ¿sí? ¿Está bien? Y se acabó este hueso. Vamos a ver. El hueso de la tibia es un hueso largo que ocupa el esqueleto interno de la pierna, ¿sí? Presenta hacia afuera el peroné. Participa en 2 articulaciones, tibio-peronea superior, tibio-peronea inferior. ¿Está bien? Participa también hacia arriba en la articulación de la rodilla, doble condilartrosis, pero desde el punto de vista funcional es una trocleartrosis. ¿Está bien? Porque solamente el eje que permite la flexión y la extensión de la rodilla. ¿Está bien? A nivel de la parte proximal tenemos cóndilo interno, cóndilo externo, zona intercondilia. Y en la zona intercondilia 3 cosas: la espina tibial, la zona preespinosa y la zona retroespinosa para el origen de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Ya quedó. En la región posterior inferior aparece una carilla articular para recibir a la cabeza del peroné, ¿sí? En la parte de adelante está la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano, que es parte del tendón de cuádriceps. En la parte posterior aparece la línea oblicua del sóleo, la cresta ósea vertical, el agujero nutricio y una zona triangular para el músculo popliteo que está en la profundidad de esta región. ¿Está bien? En la parte superior interna de la tibia aparece sarris, correcto, y todo lo demás es totalmente subcutánea. En la cara externa, que es lo único que nos falta, está el tibial anterior. Quiere decir que la membrana interósea que viene acá es la que separa el tibial anterior del tibial posterior, nada más, correcto. Tibial anterior viene aquí en esta cara interna y el tibial posterior viene aquí en la parte posterior, correcto. ¿Está bien? La membrana interósea está a nivel de la línea vertical. Es interesante, sí, tiene que ir algo raro. Ya vi varias veces el hueso. Tiene una variante esto. Lo que pasa es que a cada rato estoy viendo que esta línea que pinté como la cresta ósea vertical, pero sí, es el borde externo, no es la cresta ósea vertical. La cresta ósea vertical está más acá, a relieve. Esta es la cara externa, cara interna, esta es la cara externa, esta, correcto. Y aquí está la cresta ósea vertical en la parte de eso. O sea, la primera línea sí podría ser el curso de membrana interósea. Esto, así como está el hueso, tiene una cara interna, que representa nada más esto. Tiene una cara externa, que es esta, que no pertenece a la cara posterior. Le vamos a poner al músculo correspondiente. ¿Qué músculo va a ser? Tibial anterior. El tibial anterior ocupa todo su espacio.
Y aquí en esta parte donde se divide la parte posterior, acá sí hay una cara de aquí y esta parte que es más interna, ¿sí? La parte que está acá es el otro tibial, ¿correcto? Y acá es donde va a ir la membrana interósea. Ya nos estamos ubicando. Aquí está. Entonces esa línea no es una característica la que había puesto. ¿O? ¿Cuál? La primera que puso que... La primera que yo pensé que era la cresta ósea vertical es el borde externo. Y aquí está, más atrasito, esto, que separa en dos partes, a esta y a el músculo que viene quedando acá, este, que es el flexor tibial de los dedos. Este es el flexor tibial de los dedos. Exactamente. Y entonces en esta partecita es donde se inserta la membrana interósea. Que la membrana interósea va a separar el tibial anterior del tibial posterior. ¿Correcto? Esto está fácil. Los músculos de la parte posterior profunda, de aquí de la región sural, es fletiflex, en donde hacemos una aclaración muy pertinente. Nosotros tenemos aquí en el antebrazo, estos músculos hacen así, flexores, están anteriores, ¿está bien? Y resulta que acá adelante son extensores, ¿correcto? Y nuestros flexores que están aquí ocupan la parte posterior de nuestra pierna. ¿Ya lo vieron? O sea que esos son los posteriores flexores y anteriores extensores. De acá, anteriores flexores y posteriores extensores. Bueno, entonces ya tenemos nosotros ya a esto que está acá, que corresponde al tibial anterior. Y a eso que está acá, al tibial posterior. Y a eso que está acá, la cresta ósea vertical. Y a eso que está acá, línea oblicua del sol. Flexor tibial de los dedos. ¿Está bien? La cara interna de acá es subcutánea, no hay nada, excepto en la parte superior donde está estartorio, recto interno y semitendinoso. En la cara externa está este músculo tibial anterior. Y en la cara posterior está fleti y el otro que pertenece al peroné, flexor peroneo propio del dedo gordo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No puede repetir esa última parte, por favor, de la cara posterior? En la cara posterior aparece la línea oblicua del sóleo. Por arriba aparece una zona triangular para la inserción del músculo popliteo. De esta cresta ósea, la línea oblicua del sóleo, aparece esta cresta que está acá, que se llama cresta ósea vertical, que va a dividir la cara posterior en dos caras. Esta que está acá para el flexor tibial de los dedos y esta que está acá, que es la posterolateral para el tibial posterior. Este tibial posterior, como ustedes pueden ver, está separado del tibial anterior, por lo que se inserta en este borde, membrana interósea. ¿Correcto? De aquí viene normalmente el sóleo cubriendo estos músculos. Y encima de ellos viene el plantar delgado y los gastrocnemios o gemelos acá. ¿Está bien? Y decimos soplagem como plano superficial de la pantorrilla. Sóleo, plantar delgado y gastrocnemios o gemelos. ¿Está bien? Vamos a ponerlos para ver de qué manera los vamos a encontrar. Si yo, por ejemplo, hago un corte de la pierna para poderlos apreciar. Vamos a ver. Vamos a hacer un corte de la pierna, ¿correcto? El sujeto, por ejemplo, está así, con su pierna para acá, y hacemos un corte aquí, en donde vamos a cortar aquí a lo que está, que es este hueso, ¿está bien? La tibia y acá el peroné. Vean la diferencia de tamaño entre la tibia y peroné. Vamos a aclarar. En este corte que vamos a tener aquí, esto es anterior y esto es posterior. ¿Estamos ubicados? Sí. Bueno. Fíjense cómo va a salir todo el esquema de esto. A ver si nos estamos entendiendo. ¿Qué sería esto? La membrana interósea. Membrana interósea. Quiere decir que este, ¿verdad? Es un borde externo de la tibia y este es un borde interno de quién? Peroné. Y resulta que el peroné y el radio son idénticos. El peroné y el radio son idénticos. ¿Está bien? Borde anterior, borde posterior, borde interóseo. ¿Está bien? Que era bordes BAPI.
Ya habíamos dicho dos nemotecos, capi y capex. ¿De acuerdo? Anterior, posterior, interna. Como este es el hueso externo, anterior, posterior, externo. ¿Está bien? Muy bien, tenemos acá la tibia. Tenemos acá al peroné. Tenemos borde anterior, tenemos borde posterior y tenemos borde interóseo y tenemos bordes vella, externo o interóseo, ¿está bien? La interno o medial y el anterior. Idéntico a la mitad superior de la diástasis humeral. ¿Hasta ya está clarito? Todo. Vean dónde está el truco para entender todo eso. Hacemos un corte y aquí está pegado. Está pegado a la piel, es subcutáneo la cara interna, ¿está bien? Pero debajo de la piel, ¿qué hay? Fascia. Hay una fascia superficial pegada a la piel y una fascia profunda que le da a cada uno su envoltura natural. Esta fascia profunda viene acá, ¿correcto? Viene acá, sigue, se encuentra con esto y hace así. Y te forma el tabique intermuscular anterior. ¿Correcto? Sigue su camino con una fase de revestimiento. Sigue. Y cuando encuentra acá, tabique intermuscular posterior. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué borde es este? Posterior. Aparece esto. ¿De dónde a dónde se extiende, Adam, esto que acabo de poner? Del borde posterior del peroné y al borde interno de la tibia. Entonces, esto se llama ATP. ¿Sí? ATP. No es atenosíntrico espanto, no. Este es aponerosis tibial profunda. ¿Qué le pasó a esta pierna? ¿Cuántos compartimentos se me está dando la pierna? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Voy a borrar esta para que no me perjudique lo que estoy haciendo. Pero ya saben qué cosa es. ¿Está bien? Y ahora viene lo bueno. Vamos a preguntarle a Oriana. ¿Qué sería esto? ¿Ya? Sí. Mira. Ve cómo está esto. ¡Prac! Lo corto. La cresta ósea vertical. ¿Está bien? Y la cresta ósea vertical me va a permitir un músculo, ¿sí? Que está acá. Y un músculo que está acá. ¿Está bien? Este es el flexor tibial de los dedos. Este es el tibial posterior que está separado del tibial anterior solo por la membrana interósea. ¿Está bien? Y este que está acá.